Entonces, induce la secreción de citoquinas. ¿Qué tipo de citoquinas? Mediadores proinflamatorios. Proinflamatorias. Por ejemplo, Interleuquina 1, 1, 6 y factor de necrosis tumoral. segunda función. Quimiosinas. Induce la secreción. Mire que es lo que estoy diciendo, muchachos. Lo estoy diciendo con induce. Un toll-like receptor no produce. Un receptor no puede producir sino señalizaciones intracelulares. Quien produce las proteínas es una célula. Entonces, por eso mire que les estoy anteponiendo el induce la secreción de. Entonces, induce la secreción de quimiosinas. ¿Qué dijimos que eran las quimiosinas? O quemoquinas, como las quieran llamar. Que ayudan a la quimiotaxis atrayendo a otras células de la respuesta inmune. Entonces, son citoquinas dedicadas exclusivamente a la quimiotaxis. Y dijimos que la quimiotaxis era un movimiento celular mediado por una molécula química. Entonces, la quimiosina es esa flechita, esa señal para que la célula se mueva de un lugar a otro. ¿Qué otra cosa dijimos que hacían inducían los toll-like receptors? ¿No? Bueno, produce otras citoquinas, digamos, ayuda en la síntesis de otras citoquinas que son los interferones. Ya me olvidó cómo se dice. Interferones tipo 1. Esos interferones tipo 1 inducen un estado antiviral. ¿Y en qué consiste el estado antiviral, chicos? En informar como a las células aledañas a la infectada para que genere como métodos para combatir cuando el virus llegue, digamos, a la célula. Entonces lo que no hace es evitar la infección, pero sí prepara a las células vecinas para que ellas no permitan entonces la replicación de los virus. Listo. ¿Cuál otro? Me faltan dos. Activar la respuesta inmune adaptativa. ¿Puede estimularla? Muy bien. Induce la síntesis de moléculas coestimuladoras. Entonces, esas moléculas coestimuladoras, como lo dices, ¿cómo es tu nombre? Alejandro. Alejandro, ya no dije que no me olvidé, porque a mí me llamaba mi hijo, pero pura paja porque no me olvidé. Entonces, lo que hace es que esa célula exprese moléculas coestimuladoras para luego que lo vimos en el video pueda presentarle a los linfocitos T, porque los linfocitos T vírgenes necesitan dos señales, dos contactos. Entonces, esas moléculas coestimuladoras, que ya les voy a decir cómo se llaman, porque hoy las vamos a ver. Les cuento que inicialmente la gente ponía cualquier nombre a las moléculas. Inicialmente el investigador que las descubrió le puso B71 y B72. Eso no le dice nada a nadie. Y luego los inmunólogos dijeron, venga, hagamos una nomenclatura porque eso el uno le pone georgina, el otro le pone no sé qué. Entonces pongámosle un nombre científico. Entonces inventaron los CD. CD significa clúster de diferenciación. Entonces, por eso usted dice, hay células CD1, hay otras que tienen una molécula CD2, hay otras que tienen CD3, hay otras que tienen CD4, otras tienen CD8, bla, 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 bla. A estas las llamaron, en esa nomenclatura, CD80 y CD86, moléculas coestimuladoras. Y finalmente, también inducen la expresión de moléculas
de adhesión, que también es importante para ese movimiento celular. Entonces, por eso les dije, antes de que acabáramos la clase pasada, les dije, los toll-like receptors le dieron estatus a la respuesta inmunitaria, porque ahora ya, mire, si no hay toll-like receptors, difícilmente se producen citoquinas inflamatorias, que sabemos que es una de las marcas de la inmunidad, quimiosinas, el estado antiviral, la coestimulación de los linfocitos T y las moléculas para que se adhieran las células, por ejemplo, al endotelio vascular. Y eso también nos lo dijo el video. ¿Listo? Entonces ya hicimos un repaso casi de media hora. Vamos a empezar con la clase de audio. Ojalá me alcance el tiempo, pero espero que sí. Porque he visto que ustedes ya tienen unos conceptos claros y eso facilita las cosas. ¿Ok? Bueno. Terminamos este pedacito y vamos en este. Elimina los patógenos. Vamos a ver cómo, después de reconocer, esta sí no es el azul, no, se me olvidó. Porque la tengo lista desde ayer, se me olvidó. ¿Cómo elimina los patógenos? ¿Sí? Ya vimos cómo los reconoce. Ahora miremos cómo los elimina. Entonces vamos a empezar con la fagocitosis. La fagocitosis, yo he oído que ustedes conocen del proceso porque los he escuchado hablando de eso cuando preguntamos, ustedes tienen idea de qué es lo que pasa. Bueno, y les repito, tienen una tarea. Pues me voy a bajar porque no me... Charo, usted salió de primera y no me acordó su número. ¿Sí? Voy a ver si aprendo a manejar esto, que no necesito un cursito. Listo. ¿Quiénes son fagocitos? Habíamos hablado en esa gráfica grande que habían llamado inicialmente fagocitos profesionales a los neutrófilos y a los macrófagos. Y les conté que las células dendríticas lo descubrieron como 80 o 100 años después, entonces por allá apenas ahorita se está metiendo en ese combo de los fagocitos. Bueno, ¿quién es el neutrófilo? Entonces, el neutrófilo es una célula que dijimos que ustedes hoy me repitieron, granulocitos polimorfonucleares. Y aquí este dibujito me lo muestra. Tiene un núcleo trilobulado y tiene entonces unos gránulos. Por eso es granulocito. Pero tiene unos gránulos muy potentes, como ustedes pueden observar. Tiene 4 tipos de gránulos diferentes, que son los gránulos azurófilos. Esos gránulos azurófilos, si ustedes observan, tienen una serie de enzimas, elastasa, amiloperoxidasa, proteinasas y, ojo, aquí en rojito les puse algo que ya conocemos que se llaman las defensinas y ya sabemos para qué sirven. O sea, las defensinas no solamente las secretan los queratinocitos, o sea, no están solo aquí, sino que en caso tal de que el microorganismo entre, también tenemos células que producen defensinas y pueden eliminar el microorganismo. Tenemos unos gránulos que se llaman específicos también con unas enzimas, pero tienen 2 de esas moléculas que hablamos en la clase pasada, que son la lactoferrina, quelante de hierro, y la lisocima, que fragmenta el péptido glical, especialmente de las bacterias gram positivas, y la lactoferrina de bacterias gram negativas. Entonces yo quiero que ustedes vayan entendiendo y acopiando que nosotros tenemos una respuesta inmune muy potente. O sea, miren todo lo que tiene para defendernos. Ok, esos otros gránulos pues no son tan importantes para la parte inmunológica. Entonces vamos a dedicarnos más a estos gránulos que están aquí en rosa y verde. Ahora, cuando el neutrófilo entra en contacto con un patógeno, ¿qué hace? ¿Cómo nos defiende? ¿Dónde se encuentran los neutrófilos normalmente, muchachos? En sangre. Claro, y ahora cuando le dan el hemograma ya aparecen los neutrófilos. Pero los neutrófilos fácilmente pueden ser atraídos químicamente a través de quimiosinas y de receptores, atravesar el tejido allí donde se cortó el dedo gordo, allí donde se quemó, allí donde se
tiene una lógica. Esta célula tiene una función importante, que es la fagocitosis. Por eso lo llaman fagocitosis. Pero también tiene la capacidad de granularse, porque tiene unos gránulos potentes, y de hacer un proceso que se llama netosis. ¿Han oído esa palabra? Búsquenla. Búsquenla a ver qué dice Google, la inteligencia artificial. No, en serio, vaya con el vaya la televisión ahí. ¿En serio? Entonces vas a respirar, te vas a respirar y te vas a olvidar un poquito del dolor. Acuérdate que ahí no puedes manejar. Respira y deja de pensar en el dolor. ¿Listo? ¿Qué es entonces, muchachos? ¿Alguien falta por firmar? No, medio mundo, que llegó tarde. No, yo sé cuáles no llegaron tarde. A veces es al revés. Firman los de último, firman los que llegaron primero. ¿Listo? ¿Qué es entonces, muchachos? Acá el centro de netosis es como un mecanismo de liberación de unas trampas intracelulares que denominan NETs y que son como estructuras en forma de red que llegan y destruyen con el crecimiento de los microorganismos. Y esas redes de qué son? Red de ADN. Red en inglés, tú recuerdas que es red. ¿Sí? Entonces, ojo. ¿Qué hace un neutrófilo cuando llega a un microorganismo? Pues se tiene la opción de fagocitarlo, que sería la primera opción, de granularse o de hacer netosis. Profesora, ¿cuál de las anteriores hace? Puede hacer las tres. Porque resulta, escuchen esto, el neutrófilo tiene una característica y es que uno tiene tiempo de vida muy corto y dos, solo fagocita una vez en su vida y se suicida. Maravilla. Es uno de esos soldados que cumplo el deber pero me voy, más o menos. Entonces por eso les digo que cumple con una sola fagocitosis. Entonces, cuando él hace fagocitosis, que es lo que vamos a ver de aquí en adelante, pues lo que va a hacer es a destruir el microorganismo, a matarlo, a degradarlo y luego lo expulsa. Expulsa esas partículas que pueden utilizarse por otras células, ¿no? Entonces las proteínas las convierten en aminoácidos, lípidos, azúcares simples. Bueno, entonces esta célula no hace parte de esas que llamamos células presentadoras de antígenos, sino que es una célula que fagocita y destruye. Pero una vez que destruye o que hace, se degranula, empieza un proceso de despolimerización de su membrana nuclear y empieza el proceso de apoptosis. Entonces, cuando se despolimeriza la membrana nuclear, él en su lecho de muerte, o sea, ya moribundo, tira esas redes de ADN, de ese ADN que descondensó, al exterior, y si hay microorganismos, las atrapa con cargas, y allí, como tenemos gránulos todavía, los gránulos pueden venir y destruir a ese microorganismo. Esa es la netosis. Eso es maravilloso, ¿cierto? Esto lo descubrieron hace poco. Tiene un peligro, que lo han dicho algunos investigadores, y es que si uno tiene por ahí volteando ADN propio y no se limpia adecuadamente, rápidamente, ¿quiénes limpiarían ese desorden? ¿Los qué? Seguro. Los macrófagos. ¿Se acuerdan que les dije que ellos iban y limpiaban todo? Si no tuviéramos un macrófago que limpiara eso, correríamos el peligro de tener alguna enfermedad autoinmune. Y algunos autores dicen que el lupus o esas enfermedades en donde se producen anticuerpos contra el material genético podría iniciarse así. Eso sería en el caso de que la persona no tuviera unos macrófagos pilosos que estuvieran pendientes de limpiar esto. ¿Qué me quieres preguntar? ¿Ya? Bueno. ¿Me entendieron? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace un neutrófilo cuando llega
un microorganismo, puede fagocitarlo, puede degranularse, o puede hacer mitosis, o puede hacer todas las anteriores. No me pueden preguntar que cuál primero o segundo, no sé, yo creo que todavía nadie lo sabe, pero lo que sí sé es que a mí me parece maravilloso que esta célula, incluso en momentos en que ya no está como tan funcional, pueda incluso defendernos. ¿De qué depende que esto funcione adecuadamente? De que tengamos unos macrófagos que puedan venir a limpiar rápidamente este asunto. Acuérdense que los macrófagos hacen la limpieza de los cuerpos apoptóticos. Ella ya empieza con sus cuerpos apoptóticos. Y vimos en la clase pasada que esa limpieza no es inflamatoria. Ya les respondo. No es inflamatoria. Les decía, ¿qué tal si no? Pues estaríamos todos inflamados todo el tiempo. Hija. Pues nosotros lo que está diciendo que puede hacer es hacer su pregunta es si hay una degradación o una necrosis también muere, es decir, como que solamente genera como una función. Sí. Además tiene un tiempo de vida media como de 4 días. Ya no dura mucho. ¿Hijo? Sí. Cuando esta célula haya o no fagocitado y va a hacer su apoptosis, porque se los estoy diciendo, con ejecución de su función o sin ella, a los 4 días ella muere. ¿Cómo muere? Por apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Lo vimos en la clase pasada, es cuando se despolimeriza el ADN y se empiezan a formar bolsitas. Pero en la despolimerización del ADN, esta célula coge y tira el ADN, las redes de ADN con histonas hacia afuera, o sea, su membrana también empieza a destruirse y salen estas hebras de ADN. Esas hebras de ADN actúan como redes, como si estuviera pescando por cargas químicas. ¿Sí? El ADN pues tiene una carga y las bacterias tienen otra carga, entonces ellas rápidamente las van como a atrapar ahí. ¿Sí? Las van a atrapar, ya no pueden hacer nada, pues las atrapan. Como están saliendo enzimas de los gránulos, con eso las pueden destruir, o en su defecto un macrófago puede venir a fagocitarse sus cuerpos apoptóticos, este ADN, y de esa forma limpiar adecuadamente sin que se presente el peligro de tener ADN propio como volteando por ahí. ¿Listo? Ok. Otro fagocito son los macrófagos. Los macrófagos, como todas las células sanguíneas, se originan en un proceso que se llama, ¿cómo se llama? Hematopoiesis. Esa hematopoiesis da origen, entonces, a lo que llamamos los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿De acuerdo? Entonces, el macrófago se origina en la médula ósea, en el proceso de hematopoiesis, pasa a la sangre y en la sangre se llama monocito, y el monocito tiene capacidad de fagocitosis en sangre, y cuando se necesita en los tejidos o cuando pasa a los tejidos toma el nombre de macrófago. Dependiendo del tejido a donde vaya, reciben otros nombres, y ahí están en ese cuadrito. Entonces, en el tejido, en el sistema nervioso se llaman las células de la microglia, en el hígado se llaman las células de Kupffer, en la piel los macrófagos dérmicos, en los pulmones los macrófagos alveolares, en el corazón los macrófagos del miocardio, en el vaso los macrófagos sinusales y en el intestino los macrófagos de la lámina propia. Todos ellos cumplen esa misma función que les vamos a ver. ¿Listo? Ahorita después de la clase la subo, se me olvidó que tengo. Bueno, hasta hace poquito se conocía una sola población de macrófagos, que son estos de acá, que son los que conocemos. ¿Sí? Entonces yo les llamo a estos los macrófagos agresivos, los macrófagos que necesitamos cuando nos infectamos, porque necesitamos unas células potentes que nos ayuden a eliminar los microorganismos. Entonces, este macrófago se activa cuando los toll-like receptors se activan. ¿Sí? Entonces llega un PAM,
Y el toll like receptor que él tiene aquí hace una señalización intracelular. Además de una citoquina que se llama el interferón gamma. ¿Se acuerdan que hablamos de los tipo 1 que era alfa y beta? Les dije, vamos a hablar del gamma también. El interferón gamma es muy importante aquí. Entonces, ¿qué les está mostrando la gráfica? Que este macrófago se puede diferenciar en este señor que les digo yo que es el potente luchador, que se llama M1. Es un macrófago que se llama activado por la vía clásica, o sea, es el clásico, el que conocemos. Entonces, cuando le llega al receptor TOL un PAM o un DAM, y al receptor de interferón gamma, el interferón gamma, se hacen unas señalizaciones intracelulares, que fue lo que vimos en la clase pasada de Nacho Lee, señalización intracelular, ¿cierto? ¿Y qué sucede? ¿Cómo responde este macrófago? ¿Cómo responde este mensaje? Inmediatamente empieza a secretar interleuquina 1, citoquina proinflamatoria, interleuquina 12 e interleuquina 23. Y quimiosinas que van a favorecer la inflamación. La inflamación es un proceso protector, es un proceso que intenta contener, ayudar a que el microorganismo no se disemine. Y eso lo van a ver en patología. La inflamación aguda es protector. Lo que no es protector es seguir con la inflamación permanentemente, porque entonces se daña el tejido. ¿Listo? Bueno, ¿qué más induce que a estos receptores les lleguen los ligandos? Que puedan producir lo que se llaman las especies reactivas del oxígeno o intermediarios reactivos del oxígeno, como lo quieran llamar, ya vamos a conocerlos, óxido nítrico y enzimas lisosomas. ¿Para qué se produce todo eso? Para matar el microorganismo, ¿sí? Y en esos casos es más específico para lo que es extracelular, lo que haya que comerse, lo que haya que fagocitarse, hongos y bacterias extracelulares. Esto es lo que conocemos generalmente del macrófago, o se conocía hasta hace un par de años, ¿sí? Pero el profesor Santiago les hizo énfasis en que la respuesta inmune tiene que ser controlada, que la respuesta inmune debe ser homeostática. Porque, pues repito, ¿qué pasa si yo me la paso inflamado, o creo que les dije la gripa eterna? O sea, ¿qué tal yo con 7, 8, un mes con los síntomas del primer y segundo día de una gripa? Pues no, me fundo, ¿sí? Porque está toda mi energía concentrada en defenderme. Pero entonces, ¿por qué a mí en el segundo día ya se me baja la fiebre, ya se me quita todo el malestar, todos los dolores? Porque ya el sistema inmune le está avisando a estas células que son las aguerridas, yo les digo como los guerreros, venga, ya estamos disminuyendo el enemigo o ya lo acabamos, entonces bajémosle. Y bajémosle también quiere decir que el neutrófilo empieza a hacer apoptosis y que a estos señores también alguien les avisa y les dice, venga, tenemos que bajar. Entonces descubrieron que casi todas las células de la respuesta inmune tienen un regulador, uno que es el potente que necesitamos para la infección, pero es lo que necesitamos que le diga, venga, ya, cálmese. Entonces descubrieron estos otros macrófagos, que se llaman los macrófagos M2 o activados por la vía alternativa. ¿Qué hacen esos macrófagos M2? Ellos se activan ante la presencia de estas citoquinas que son interleuquina 13 e interleuquina 4. O sea, ellos tienen receptores para estas dos citoquinas. Y cuando llegan, hacen una señalización intracelular. ¿Para qué? Para que ella produzca otras citoquinas, esa célula. Y estas dos citoquinas, no sé si ya se las habrá mencionado Santiago, se llaman interleuquina 10, el factor de crecimiento transformante beta es el otro, factor de crecimiento transformante beta, eso significa esa sigla.
Estas dos citoquinas son citoquinas inmunomoduladoras. Y la vamos a escuchar de aquí en adelante. Esas dos citoquinas son las que van y le dicen a esto, venga, pare la producción de esto, ya no produzca más esto, porque si usted sigue produciendo esto, ya no va a llegar al microorganismo sino al tejido. Entonces, si usted lanza especies reactivas del oxígeno al tejido, lo daña, ¿sí? O sea, si esa célula sigue produciendo moléculas para cuando ya no hay enemigo, pues entonces eso va al tejido y nos inflama el tejido y nos daña el tejido. Entonces, mire cómo es la comunicación tan delgadita que tienen estas células. Y creo que les dije en la clase pasada, las citoquinas son esos mensajeros. Las citoquinas no matan a nadie, pero las citoquinas van y le avisan al que puede matar, al que puede eliminar, al que se necesita que se active para esa respuesta. Entonces, muchachos, los macrófagos M2, al activarse por los receptores de estas dos citoquinas, inducen la producción de estas dos citoquinas cuyo efecto es antiinflamatorio, ¿sí? Y van y le dicen a los macrófagos, venga, ya no se puede producir, inactívese, bájele, porque si no seguimos inflamados, ¿listo? Pero además activa otras moléculas para la reparación de las heridas, para la cicatrización y para la fibrosis. Entonces yo le digo a este el pacificador y a este como el guerrero. Entonces, este lo necesitamos cuando llega una infección y este lo necesitamos para equilibrar, para ya bajar la inflamación, porque una inflamación crónica nos va a dañar los tejidos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Está bien? Bueno. Okay. Volvemos a la biología. Por eso esas no las vamos a hablar, por lo menos no en las básicas. Yo no sé si en las clínicas ya no los mencionarán. Y ustedes de pronto se preguntarán, bueno, nosotros, ¿por qué no hacen tanto énfasis en esto si uno ya cuando está en el consultorio ya oído? Bueno, y cuando yo ya estoy en el consultorio ya no, ay, sí, fagocito, no fagocito, los sectores no resulta, pero resulta que muchas patologías tienen que ver con que usted conozca el funcionamiento de la célula. Con respecto a la antibiótico-positividad, mi pregunta es ¿qué ocurre cuando los M2, cuando hay una bacteria, un daño tisular muy grande y llega a crear como una lesión cancerígena? Porque hay bacterias que cuando dañan la piel o crean úlceras, pues llegan a crear lesiones cancerígenas. Pero acuérdate que las lesiones cancerígenas no se producen porque haya una lesión en la piel, sino que hay unas mutaciones que son consecutivas, como cuando uno se asolea sin protector solar un montón de veces. Sí. Pero las antiinflamatorias lo que hacen es ayudar a los que El sistema inmune puede colaborar con el cáncer. De hecho, el cáncer es, para mí es como un ser vivo, tan horrible. Tiene unas estrategias, nosotros tenemos todo para defendernos del cáncer. Y de hecho, las personas no se dan cuenta sino años después de que ha aparecido el cáncer. Cuando le crece el tumor es porque, yo se los voy a decir sencillito porque no puedo demorarme mucho en esto. Cuando arranca el cáncer, el sistema inmune está más potente que las células cancerígenas y las logran contener. Pero tienen un plus, estas células cancerígenas, es que ellas se multiplican en una forma exagerada comparado con el sistema inmune. Entonces llega, se equilibra y luego las células cancerígenas le ganan. ¿Por qué le pueden ganar? Engañan al sistema inmune. Las células cancerígenas pueden producir citoquinas parecidas a las que les acabo de decir y va y le dice al linfocito de venga, no se active, fresco, que ya se acabó la respuesta, no más inflamación, no más. Entonces el sistema inmune se queda de brazos caídos, porque le avisaron que no tenía que atacar. Entonces cuando usted ve a su paciente con un tumor, que es porque creció, porque ya el sistema inmune bajó los datos. Y él se alía con algunas células, con algunos linfocitos, con algunos macrófagos, con los reguladores para que le digan al sistema inmune fresco. Entonces, si está tranquilo el sistema inmune, la célula cancerígena, además de, pues crece, además de otras circunstancias, el azúcar. El consumo de azúcar está prohibido en los pacientes con cáncer. De
De hecho, creo que el semestre pasado o el pasado presentamos un póster antepasado sobre el azúcar y cómo influenciaba las células cancerígenas. ¿Te respondí, Samuel? ¿O no? No, es que yo quería saber algo más específico con los macrófagos. Por ejemplo, hay una bacteria que cuando hace daño tisular, la respuesta... ¿Cuál bacteria? Klebsiella, la neuromarco. Específicamente cuando ella crea un daño tisular muy grande, pues crea queratinocitos mutantes por la respuesta inflamatoria, por la muerte, por a causa de la bacteria. Si los híbridos fallan, o sea, ¿qué pasa con los macrófagos? ¿Falla o están exageradamente activados? O sea, pues lo que te estoy diciendo, la respuesta se pone de brazos caídos. O sea, las células de la respuesta inmune entienden, digámoslo así, yo siempre humanizo la respuesta inmune, que no está pasando nada, que no hay ninguna infección, entonces por eso la bacteria o la célula cancerígena va a poder crecer sin necesidad de que el sistema inmune esté activado. De hecho, una de las terapias que se hace para el cáncer es la inmunoterapia, que es activar nuevamente el sistema inmune. O sea, lo que hace el cáncer es disminuir. Hay bacterias con factores de virulencia que también pueden hacer eso. Un Mycobacterium tuberculosis, ustedes saben que tiene un problema gravísimo con nuestro sistema inmune y es que lo aniquila. Entonces, por eso hay que hacer un granuloma. Entonces, son factores de virulencia que tienen algunas bacterias que hacen que el sistema inmune no la reconozca. ¿Listo? Esto que ustedes ven aquí es un fagocito con sus respectivos receptores. Hay una palabra que es opsonina, ¿la han escuchado alguna vez? ¿La han escuchado? ¿Sí? ¿Tú sí? ¿A los demás? ¿No? Una opsonina es una, bueno, se les voy a poner primero así, no lo copien todavía. Una opsonina es lo siguiente. Viene Sharon y me dice, profesora, traje unas galletitas de esas integrales riquísimas saladas. Entonces yo le digo, yo no sé galletita como que no. Sharon, acabo de desayunar, muchas gracias. Ella me dice, no, profe, traje una mermeladita de chubas para que le eche la galletita. Uy, sí, qué rico, gracias. O una mantequillita de maní, o bueno, lo que me guste. Entonces, la opsonina es la mantequillita, la mermeladita que hace que yo me quiera comer algo. Eso es hablando humanamente. ¿Qué es una opsonina? Una opsonina es una molécula que se une a un microorganismo y favorece la fagocitosis. Hay varias opsoninas en el sistema inmune, pero las más potentes son la inmunoglobulina G y la molécula C3b del complemento, que lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, muchachos, miremos la gráfica. Si ustedes observan, tenemos en el fagocito un receptor para inmunoglobulina G, que es una opsonina. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema inmune, como tiene plan A, plan B, plan C, entonces él tiene receptores para manosa, los vimos, ¿no? Receptor basurero, receptor no sé qué, pero, o de curador. Entonces, también tiene otro plan, en caso de que ese microorganismo no tenga ninguna de esas moléculas que él puede reconocer. Una opsonina que se llama inmunoglobulina G o C3b se le pega, y en el momento en que se le pega, inmediatamente es atraído hacia el receptor del fagocito. Entonces, estos dos momentos son con opsoninas, es una fagocitosis mediada por opsoninas. O en su defecto, tenemos el receptor de manosa, entonces si el microorganismo es un hongo, una bacteria que tenga manosa, pues lo puede reconocer por ese receptor. O sea, lo que les quiero decir es que hay oportunidad de fagocitosis por opsoninas o por FAMs. ¿De acuerdo?
Entonces, como ustedes ven, una vez que se une ese ligando, que es el PAM o la oxonina, al receptor, lo que ocurre es una invaginación. Dentro de esas señalizaciones intracelulares, lo que sucede es que hay una despolimerización de la actina, porque para mí la membrana es como un rin de bicicleta que sostiene el citoesqueleto, es un rin de bicicleta que sostiene el neumático que es la membrana. Pero para que algo pase por ese rin de bicicleta toca pues como echarle calor y que se hunda, ¿cierto? Entonces la actina se despolimeriza y deja que se descuelgue la membrana, que haga una invaginación. Y luego la membrana se cierra, formando algo que se llama el fagosoma. Al fagosoma, hasta allí, ¿qué tenemos? Un microorganismo embolsado en una membrana. Hasta ahí no lo hemos matado, no lo hemos degradado. ¿Qué se necesita para que ese microorganismo se muera y sea degradado? Que participe una organela celular que se llama el lisosoma y se fusione con el fagosoma, formando algo que se llama el fagolisosoma. ¿Vamos hasta ahí? ¿Y qué sucede dentro de ese fagolisosoma, muchachos? Una serie de reacciones químicas que vamos a aprender, y dentro de ellas está la producción de las especies reactivas del oxígeno. Las especies reactivas del oxígeno, que le dicen a uno mucho sobre eso, son capaces de unirse a la membrana celular y dañarla, y de esa forma hacer una lisis osmótica del microorganismo dentro del fagolisosoma. El óxido nítrico, que es producido en el citoplasma, hay un aminoácido que se llama arginina, L-arginina, y con la activación del macrófago se activa la producción de esta enzima que se llama la óxido nítrico sintetasa inducible, y lo que se va a producir es que de esta arginina se produce otro aminoácido que se llama citrulina y óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas, entonces por eso puede pasar la membrana del fagolisosoma y ser tóxico para el microorganismo. Entonces hasta ahorita hemos matado al microorganismo a través de las especies reactivas del oxígeno, del nitrógeno. Dijimos que los neutrófilos tenían catequicidinas y defensinas, o sea, aquí también se pueden formar poros, o sea, lo matamos. Ok, ¿y ahora qué hacemos con ese muerto, con esa bacteria, con ese hongo? Pues entonces las enzimas de los lisosomas van a hacer que se degraden grandes proteínas en aminoácidos, los lípidos, los carbohidratos. ¿Listo? Eso es en términos generales el proceso de la fagosoma. En los neutrófilos, muchas gracias. ¿Listo? Miguel, ¿cierto? Sí, señora. Miguel Carlos. Listo. Entonces, muchachos, ¿qué cambian los neutrófilos? De lo que les acabo de decir, el proceso es más o menos el mismo. Ojo, tenemos receptores para el complemento C3b y receptores para inmunoglobulina G. ¿Ok? Cuando llegan esas moléculas a sus receptores, dijimos que hay una señalización intracelular y la formación de un fagosoma. ¿Listo? Pero que para poder matar el microorganismo necesitamos que se produzca algo que se llaman las especies reactivas del oxígeno. Se ha visto que el neutrófilo hace más esto que la producción de óxido nítrico. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se producen las especies reactivas del oxígeno? Ustedes te iban a imaginar que en quinto iban a volver a química, a biología. Por eso les dijimos. Muchachos, en la membrana están algunos de los componentes de lo que llamamos la NADPH oxidasa, que se acaba de conformar cuando se forma el fagosoma. La NADPH oxidasa toma el NADPH, lo convierte en NADP más H+, pero lo que nos interesa es que coge el oxígeno molecular y lo transforma en el ion superóxido.
Ahora les voy a mostrar otra gráfica más tranquila de esto. Por ahorita pónganme cuidado lo que les estoy diciendo, yo ahora les dejo copiar en la otra esta reacción. Entonces miren, esta enzima transforma el oxígeno molecular en el ion superóxido. Allá atrás están viendo. El ion superóxido con la superóxido dismutasa transforma el ion superóxido en peróxido de hidrógeno. ¿Recuerdan qué es el peróxido de hidrógeno, muchachos? ¿Qué es? Agua oxigenada. El agua oxigenada. El agua oxigenada, ustedes saben que el agua solita tiene la fórmula H2O. Este tiene un oxígeno de más. ¿Y ese oxígeno de más qué puede hacer? Cuando yo siempre pongo este ejemplo, cuando compartamos esto, tenemos un salón sucio aquí y un salón limpio allá, y tengo dos tarros de agua oxigenada y lo agrego aquí y lo agrego allá. ¿Burbujea igual en los dos sitios? ¿No? ¿No? ¿Burbujea más donde está sucio? ¿Seguro? Pues yo fui de la generación del agua oxigenada en las heridas. No burbujea más, muchachos, porque tiene un oxígeno de más. O sea, a él no le importa si está sucio, si está limpio, si está qué. Tenemos un agua con un oxígeno ahí metido a la brava. Cuando usted lo saca y tiene contacto con una superficie, lo que burbujea es el oxígeno de más. Ese es el peligroso para los tejidos y para las bacterias, porque ese oxígeno, digo yo que es como un soltero loco un viernes, ¿sí? Buscando pareja, está solo, está... entonces, acuérdense que todos los átomos tratan de formar enlaces, llámense covalentes o iónicos. Entonces él salió, porque además era como un tercero en discordia aquí en este matrimonio que se llama agua. Entonces va y se pega la membrana a los microorganismos y los desestabiliza. Ahí es donde es tóxico. ¿Sí? Bueno. Este con la mieloperoxidasa y la presencia del cloro se convierte en el ion hipoclorito. ¿Qué características tendrían estas moléculas para ser tan tóxicas? Que tienen electrones desapareados, muchachos. ¿Han buscado pareja? De alguna forma. Entonces ahora sí, miren, con esta grafiquita a usted le queda más fácil entender cómo ocurre la producción de especies reactivas del oxígeno, porque nos dice las enzimas en verde, los productos en azul. Entonces por eso les dije todavía no copien lo que está atrás. Entiéndamelo y ahorita sí, si quiere copie el cuadrito, si no se lo voy a poner en el libre en unas 2 horas. Entonces, ojo, lo que les conté es esto. Esto, la producción de especies reactivas del oxígeno, lo van a encontrar en los textos y en los artículos como estallido respiratorio o estallido oxidativo. Ese nombre recibe. La producción de especies reactivas del oxígeno se llama estallido respiratorio o estallido oxidativo. ¿Cómo empieza? Empieza con la molécula de oxígeno, el oxígeno molecular que es el O2, y con la enzima NADPH oxidasa, que transforma el NADPH en NADP más hidrógeno. Pero en el oxígeno lo que hace es dejarlo con un electrón desapareado y a eso se le llama el ion superóxido. Ese ion superóxido ya, por ese electrón desapareado, es peligroso porque él va a querer aparearse. Entonces, si hasta allí no se aparea, entonces hay otra enzima que se llama la superóxido dismutasa. La superóxido dismutasa toma ese ion superóxido y lo transforma en el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que dijimos que era peligrosa porque a la hora que sale el oxígeno que está allí de más, entonces también va a querer aparearse.
Y ese peróxido de hidrógeno, si encuentra halógenos como el cloro, se convierte en el ion hipoclorito. Y si encuentra hierro, se convierte en el radical hidroxilo, todos ellos con electrones desapareados. Entonces lo que quiero que entiendan es que las especies reactivas del oxígeno son peligrosas para los microorganismos y para nosotros cuando están desapareadas esas moléculas o esos átomos y quieren aparearse. Entonces van a destruir moléculas que ya estaban estables dentro de la membrana celular y finalmente entonces van a hacer ese daño en la membrana. Si esas especies reactivas del oxígeno salen de nuestros macrófagos, dañan nuestros tejidos, dañan nuestras células. Ellos no piensan, ellos simplemente actúan como sustancias químicas. ¿Quedó claro? Muchas Yo gracias. pensaba que el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno en las heridas no tiene ninguna función. Pues sí la tiene, pero te daña el tejido. O sea, yo creo que yo tengo más cicatrices porque a mí me echaron agua oxigenada y mertiolate. O sea, imagínense. Mercurio. O sea, yo, bueno, se los decía a los de enfermería ayer porque en microbiología yo les digo, yo vivo en Milagro. A mí me dieron todas las eruptivas, me dio paperas, a mí me dieron paico para sacarme las lombrices, a mí me echaron agua oxigenada con mercurio. O sea, las mamás por hacer el bien nos estaban dañando las células de paso. O sea, sí podía matar los microorganismos, hubiera sido mejor con agua y jabón, ¿sí? Pero nos estaban matando las células porque les estoy contando qué hacen. Entonces por eso tú ves que el uso del agua oxigenada está muy restringido casi que a odontología, ¿sí? Y ya en caso de que usted no tenga otro antiséptico, ya lo utilizaría en un caso de emergencia, pero no es lo más recomendable. ¿Listo, muchachos? Vamos. ¿Por qué es importante? Ahora sí les digo, yo les decía, ustedes a mi profesora, ¿para qué me hay que el preceptor de oxonina, que yo no sé qué, si eso uno no lo va a ver en el escritorio donde esté? Pero sí va a haber pacientes que llegan con enfermedad granulomatosa crónica. La vamos a ver al final del semestre nuevamente, pero se las nombro aquí. ¿Qué pasa con enfermedad granulomatosa crónica? Lo normal es que los neutrófilos puedan matar al microorganismo, ¿cierto? Pero las personas que tienen esta enfermedad tienen mutada la NADPH oxidasa. Sin la NADPH oxidasa no hay especies reactivas del oxígeno. Entonces, a la persona pasa como con la tuberculosis, entonces los neutrófilos no van a ser capaces de matar el microorganismo y se van a formar granulomas en todos los órganos, en la piel y donde tengan infecciones. Entonces, esta se llamaría una autoinmunidad o una deficiencia de una molécula, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver al fin. Pero les quería explicar por qué era importante que usted conociera cómo arrancaba el proceso. Entonces, le llega a un paciente con esto mutado, pues usted ya puede deducir, no necesita acordarse de todos los nombres, que no está produciendo especies reactivas del oxígeno y que esos granulomas se forman como los de la Mycobacterium tuberculosis porque esta célula es incapaz de eliminar al microorganismo. Okay. Y para evaluar a su paciente hay varias pruebas, pero esta es sencillísima. Entonces usted manda un examen que se llama la reducción o el microglut tetrazolium, ya se los escribo, que ya está escrito ahí. Entonces, ¿cómo se hace esta prueba? En el laboratorio, cuando usted ya ha dado la orden de que hagan este examen, le sacan sangre a su paciente y dejan que se precipiten los glóbulos rojos y en el plasma van a encontrar las células inmunes. Sacan de allí los neutrófilos y a esos neutrófilos de su paciente los ponen en contacto con una bacteria. Lo que se esperaría es que él fagocite y produzca especies reactivas del oxígeno. Para comprobar si produce esas especies reactivas del oxígeno, se le agrega el nitroglut tetrazolium, que es una sustancia incolora.
Entonces uno espera un tiempito a que se fagocite, a que se produzcan las especies reactivas del oxígeno y luego se va al microscopio. En el microscopio de una persona sana, uno lo que esperaría es que se viera así, lleno de punticos violetas o azules, porque el nitroglun tetrazolium se reduce a algo que se llama formazán. El formazán es este color, estos punticos de color. Entonces, de esa forma me está diciendo su paciente tiene ANA de pH bien y no es esta el motivo por el cual tiene esos granulomas. Pero si un paciente, después de haberle hecho lo que les acabo de decir, muestra sus neutrófilos así, sin un solo puntico o con muy poquitos punticos azules, entonces vamos a decir que el señor tiene una enfermedad granulomatosa crónica y es lo que le va a reportar el laboratorio. ¿Listo? De eso vamos a hablar un poquito más cuando veamos las técnicas de laboratorio. Acabamos con los fagocitos. Bueno, no lo hemos acabado. Terminamos de explicarlos. Les conté que otro grupo de esas células que están en la respuesta inmune innata son las células linfoides innatas. Esto fue una sorpresa, descubrir que hayan linfocitos en la respuesta inmune innata cuando vemos que en las gráficas nos dicen no, los linfocitos son los de la respuesta inmune adaptativa, que incluso lo dijimos ahora. Estas células o estos linfocitos tienen una característica, muchachos. En la clase pasada yo les dije que los linfocitos tenían un receptor, ¿cierto? Y dijimos que el linfocito T tenía un TCR y que el linfocito B tenía un PCR, receptor de célula B, receptor de célula B. ¿Listo? A este receptor de célula B le llega la molécula que se llama MHC a presentarle el antígeno. O sea, es absolutamente indispensable para que este linfocito se active. Cuando descubrieron estos linfocitos encontraron una característica y es que no tienen TCR, que la única forma como se activan es a través de citoquinas, ¿sí? Y que producen citoquinas parecidas a las de los linfocitos T, pero sin presentación antigénica. Entonces, por ejemplo, este se llama la célula linfoide innata 1, produce interferón gamma. La célula linfoide innata 2 produce interleuquina 5 y 13 y la célula linfoide innata 3 produce interleuquina 27 y 22. Esto, muchachos, se parece al TH1, al TH2 y al TH17 que vamos a ver más adelante. O sea, son como la contraparte de los linfocitos de la respuesta inmune adaptativa que no tienen TCR y que se parecen en la secreción de citoquinas. De todos estos, vamos a hablar de uno que está aquí, en las células linfoides innatas 1. Dímelo. Señor, ¿qué no entendí? O sea, yo entiendo que estas también tendrían TCRs y... No, dije justo lo contrario. No, pues no puso cuidado. Así que es diferente. Les dije, la diferencia entre los linfocitos de la respuesta inmune adaptativa y las células linfoides innatas justamente es que no tienen TCR. Y se activan con citoquinas, no necesitan presentación antigénica. ¿Listo? Y que, como van a ver más adelante, hay unas células que se llaman linfocitos TH1, linfocitos TH2 y linfocitos TH17 que secretan estas mismas citoquinas. Pero no se preocupen. Es decir, ¿qué quiero que aprendan de eso? Que hay unos linfocitos en la respuesta inmune innata que se activan con citoquinas y secretan unas citoquinas. Esto justificó, por ejemplo, como una persona alérgica secretaba rápidamente citoquinas, activaba mastocitos y en minutos estaba teniendo una roncha, una piquiña, una erupción, una secreción nasal. Porque es que la respuesta inmune adaptativa, como vamos a tener, se demora mucho en activarse. Entonces, esto justifica por qué podemos hacer respuestas rápidas. Por eso se llaman células linfoides innatas. Y de esas
si vamos a hacer énfasis en esta que está aquí, que se llama la natural killer. ¿A qué grupo de esos pertenece? A las células linfoides innatas 1. Aquí. ¿Listo? Entonces, cuando yo me acelero y digo las cosas rápidas es porque necesito que tenga como un concepto, ¿cómo te digo yo? Conocimientos generales de inmunología. Que usted sepa que hay una célula linfoide innatas. Sí, ya. Pero sí quiero que aprendan sobre esta y entonces aquí nos vamos a demorar más. ¿Ok? ¿Qué observan ustedes en esa célula? ¿Qué le pasó? ¿No entendió nada? ¿Qué observamos, muchachos? ¿Ah? Que tiene muchos receptores, ¿y qué más? Tiene receptores que lo inhiben, ¿no? Su función. ¿Sí? Entonces, como hay receptores que activan, hay también receptores que inhiben, porque ustedes, ¿cómo creen ustedes que el macrófago M2 le dice al otro que se inactive? Pues porque tiene un receptor para esa citoquina que le va a decir que se inactive. Entonces tenemos unos receptores activadores, no me interesan los nombres, ¿sí? Se los voy diciendo porque empieza a aparecer. Profesora, usted va a preguntar los nombres, no me interesan los nombres, necesito que sepa que hay receptores activadores, receptores inhibidores, algunos coestimuladores. Vamos a hablar de los activadores y de los inhibidores. ¿Qué más vemos en esa célula, muchachos? ¿Tiene gránulos? Gránulos. También tiene gránulos, no es un granulocito, pues, bueno, sí, es un linfocito granular, porque esta célula es un linfocito, es una célula linfoide innata. Entonces es un linfocito de la respuesta inmune innata. Ok, bueno, arranquemos. Entonces dijimos, el natural killer tiene receptores activadores e inhibidores. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Y aquí los tenemos. Receptor activador y receptor inhibidor. Vemos a esta señorita con gránulos acá adentro. Los gránulos que poseen se llaman... Ay, no. Mojar esa cosa y no sé, pero está horrible. Se llaman granenzimas. Y perforistas. Tienen más cosas, pero vamos a hablar de eso. ¿Ok? Listo. Esta es una célula normal. Todas nuestras células normales que son nucleadas expresan la molécula del NHC clase 1. Todas. El profesor Santiago se los va a enseñar. ¿De acuerdo? Lo normal es que todas nuestras células tengan expresado el NHC1 con un ligando. Ese ligando puede ser una proteína propia o puede ser una proteína externa. ¿Listo? Aquí lo tenemos, NHC1 con un perro. Eso es lo normal. Entonces, como la natural killer tiene ese receptor inhibidor, se activa este receptor inhibidor. Pero resulta que las células normales también tienen un ligando, que no les voy a decir nombres para no complicarnos, tienen ligandos activadores. Y él tiene un receptor activador que se activa. Ustedes van a decir, bueno, pero eso entonces, ¿qué hacemos allí? Si el uno activa y el otro inhibe, ya volvemos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pues tengo entendido que cuando sí estamos hablando de médica, es el receptor NHC, pues no está, entonces lo que hace es como... No, pero estoy haciendo la pregunta de si está. Estoy explicando primero lo normal, ¿listo? Y ahorita me dices lo que me vas a decir con la otra gráfica. Entonces,
tenemos receptor activador y tenemos receptor inhibidor. Los dos se activan. Entonces, ¿qué pasa? El receptor activador, dijimos que tenía unas moléculas al lado que estaban pendientes de cuando se unía el ligando al receptor, que se llaman tiroxinas quinasas. Bueno, quinasas. ¿Qué hacen las quinasas, muchachos? Fosforilar. Fosforilan. Y así se haría toda la señalización intracelular, ¿no? Pero como se activó el inhibidor activa fosfatasas. ¿Qué hacen las fosfatasas? Quitar los fósforos. Entonces, este pone y este quita. Este pone, este quita. ¿Se activa la natural killer? No. Entonces, lo normal es que tengamos ligando inhibidor, ligando activador y que la natural killer reciba las dos señales y finalmente no se active. ¿Me hice entender? ¿Sí o no? Veámoslo así. Ligando, activador, este receptor se activaría y empieza a fosforilar. Ligando, inhibidor, este receptor se activaría y quitaría los fósforos. Entonces finalmente no hay forma de que la célula se active. ¿Cómo se activa la célula? Con fosforilaciones consecutivas. ¿Cómo se evita esa activación? Quitándole los fósforos. ¿Quién lo hace? Las fosfatasas. Ahorita sí ya, si quieres explicar. Pues, pero entonces, si todas las células tienen el activador y el inhibidor, pues eso no podría decir que natural killer se podría activar. O sea, en el momento en el que la normal pierda el inhibidor. O sea, si hay una célula Ya pierde. vamos para allá. Ya vamos, es decir, les estoy mostrando lo normal. ¿Qué pasa cuando la célula nuestra está infectada por un virus o es una célula cancerígena? Algunos virus y algunos cánceres evitan que se exprese el MHC1 en la célula o disminuyen su expresión. Al disminuirla, usted se queda sin el ligando inhibidor. ¿Y qué sucede? Entonces se activa. Entonces se activa, mire, se fosforila, no hay quien le quite los fósforos. ¿Y cómo actúa esta célula? Esta célula, cuando se activa, coge esos granulitos. A mí me parece fabuloso porque el citoesqueleto coge y junta todos esos granulitos así y los pone al frente de la célula enemiga. O sea, coge estos gránulos, porque si saliera cada gránulo para todos los lados, pues nos dañaría las células nuestras. Entonces, mire, ella coge y recoge esos gránulos, los pone al frente y dispara. ¿Qué dispara? Perforinas. ¿Qué hacen las perforinas? Perforar la membrana de la célula y abrirle poros. Desde ahí ya la está desestabilizando. Y luego permite que estas enzimas que se llaman granzimas o granenzimas entren. Al entrar, las granenzimas activan unas enzimas que se llaman caspasas. ¿Ustedes se acuerdan de las caspasas? Pasaron por aquí. ¿Y qué inducen las caspasas? ¿Apoptosis? Apoptosis. Entonces, mire, desestabilización osmótica más activación de caspasas, resultado, apoptosis de la célula infectada por virus o apoptosis de la célula tumoral. O sea, esta célula nos ayuda en esos dos procesos. En respuesta inmune a virus, cuando los virus no dejan que se exprese el MHC1, o en respuesta inmune a cáncer, a tumores. ¿Listo? Señora. No me quedó claro, o sea, me quedé como hasta la parte en la que procesos cancerígenos o procesos infecciosos, la MHC1, como por decirlo así, desaparece. Entonces ya No se expresa. no se expresa, entonces ya no hay. ¿Quién inhiba la activación? Entonces, al no inhibir la activación, hay fosforilación. Y la respuesta a estas múltiples fosforilaciones es que el citoesqueleto lo que hace es flexibilizarse y llevar, es como una malla que está llevando los gránulos de granenzimas y perforinas hasta justo donde está
esta interacción con esta célula. Uno la ve aquí en tercera dimensión, pero las células se unen como un cierrecito, así. Entonces, en este huequito, allí es donde van a agregar las granesimas y las perforinas, porque si se van para todos los lados, nosotros tenemos células alrededor y se eliminarían nuestras células. ¿De acuerdo? Entonces, esta natural killer se puede activar así. ¿Qué les acabo de explicar? Esto, a través de receptores activadores. ¿Sí? Entonces ya sabemos que cuando la natural killer no recibe el ligando inhibidor, se degranula, gránulos citotóxicos. ¿Sí? Pero además produce dos citoquinas, que son el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral. Ese dibujito del centro es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Pero como es una célula linfoide innata, se puede activar también a través de citoquinas. ¿Qué citoquinas hacen que ella se active? Interleuquina 12, interleuquina 18 e interleuquina 15. ¿Y cómo responde la natural killer a estas citoquinas? Secretando citoquinas. Mire que no se degranula ni nada, secreta citoquinas. Para que haya degranulación se necesita el contacto con los otros receptores, el activador, para que haya esa degranulación. Tercera forma en que se puede activar la natural killer se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Aquí está la sigla. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Qué es eso? Se las voy a explicar en una gráfica más grande. Aquí está. Entonces, ¿cuándo ocurre una citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos? El nombre se lo está diciendo a uno. Si depende de anticuerpos, tiene que estar un anticuerpo mediante. Cuando las células están infectadas o cancerosas, ellas pueden expresar moléculas que pueden ser reconocidas por la inmunoglobulina G que vimos que también es opsonina. ¿Sí? Listo. Digamos que tenemos esa célula opsonizada por inmunoglobulina G. No siempre vamos a tener el macrófago en ese espacio disponible para que haga fagocitosis. Entonces la natural killer es una célula inmunovigilante. Ella anda tocando las células con estos dos receptores. Ella anda mirando a ver si usted tiene o no los dos ligandos. Con las dos manos. Con las dos manos y con las dos manos. Yo soy una natural killer. ¿Sí? Y estoy tocando a las células para ver si ellas están bien. Entonces, ella por donde va pasando, cógelo con las dos manos, ¿sí, no? Entonces, ligando activador, ligando inhibidor, ¿se activa? No. Ligando inhibidor, ligando activador. Ligando inhibidor, ligando activador. También. También. Y vengo acá. Se activa, ¿cierto? Y al activarse, entonces va a degranularse. Con ellos no se desgranuló. Ok, ese sería un mecanismo. El otro mecanismo es que vengan y le digan, vean, citoquinas, vean, natural killer, necesitamos que se active. ¿Listo? El activarse es secretar citoquinas. Pero aquí ha venido un anticuerpo a opsonizar, no hay macrófago en ese espacio y natural killer está vigilante. Entonces encontró un anticuerpo en una célula, va vigilando, este está bien, este está bien. ¿Ve? Eso está raro. Un anticuerpo no tiene por qué estar unido a una célula.
esto está raro. Cuando ella dice esto está raro es porque con su receptor para inmunoglobulina G reconoce la inmunoglobulina G, dice, está pasando algo malo, hace lo propio y lanza las grandes y las perforinas. Usted me puede preguntar, profesora, ¿y eso qué significa ese FC gamma R3? ¿Cierto? Pues sí. Ya. Esto significa, cultura, fracción constante gamma o receptor de la fracción constante gamma 3. Traducido al cristiano significa que ese es el receptor 3 de la inmunoglobulina G, o sea que tiene varios receptores. El receptor 1 es el de más alta afinidad y lo tienen los macrófagos, los campositos. Y el receptor 3 lo tiene el natural killer, que es el de más baja afinidad. Entonces concluyamos, para que no se asusten. Si hay un macrófago y hay un natural killer y hay una célula con una inmunoglobulina G, ¿cuál de los dos hace más rápido el ejercicio? El macrófago. Y si no hay macrófagos, sino solamente natural killer, pues ella tiene también la opción de hacer algo para esa célula. Entonces, el 1, más afinidad, el 3, menos afinidad. Pero las dos células pueden funcionar. ¿Listo? El 2 no lo vamos a ver. Entonces, hay dos A y dos B. Uno de ellos es inhibidor. Bueno, aquí nos está mostrando, entonces, como las perforinas, que son como unos palitos que se van insertando en la membrana, forman un poro y permiten la entrada de las granzimas para activar a las seriproteasas inductoras de apoptosis, alias caspasas. ¿Cierto? Listo. Y de todo esto, yo les dije, lo más importante es que ustedes sepan para qué sirve eso, ¿sí? Para la función. Listo. Lo primero y lo que acabamos, este es el resumen de lo que acabamos de ver, es que la natural killer ante células infectadas por virus o células tumorales va a inducir la degranulación y la muerte de esos dos tipos de células. Eso es bien importante. Que usted sepa que la natural killer participa en la respuesta inmune a virus y en la respuesta inmune a tumores. La pregunta sería, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Ya sabemos la función. ¿Cómo lo hace? Lo acabamos de ver. Cuando por medio del virus se deja expresar se inhibe la acción de la natural. El MHC1. Entonces, cuando hay células que tienen inhibida la expresión del MHC1 por tumores o por virus, el actúa, degranulándose perforinas, granenzimas, apoptosis. Ahora, acá abajo nos muestran otro panorama. Nos dicen, vea, ¿cómo le parece que usted hace rato mostró un macrófago y te voy a devolver para que vean que sí. Aquí. Usted me dijo que había un macrófago agresivo, M1, que secretaba interleuquina 12 cuando se activa. Listo. Entonces, ¿qué sucede con esa interleuquina 12 que el macrófago secretó? Dijimos que el macrófago M1 necesitaba interferón gamma para activarse, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Y ese interferón gamma se necesita para que se produzcan las especies reactivas del oxígeno. Entonces el macrófago, a través de la interleuquina 12, le manda un mensaje a la natural killer que está cerca, que hace parte de la respuesta inmunitaria, y le dice: macrófago, présteme un poquito de interferón gamma. Los que producen más interferón gamma son los linfocitos T, pero ella puede producirlo porque lo acabamos de ver. Interferón gamma, TNF, interferón gamma, TNF, interferón gamma, TNF.
sea, siempre que se activa la natural killer, secreta estas dos citoquinas. Y una forma de activarse es a través de citoquinas. Y el macrófago a través de la interleuquina 12 le está diciendo, natural killer, actívase y produzca por favor interferón gamma. ¿Por qué necesitan interferón gamma el macrófago M1? Para poder activarse. Él se puede haber activado por el receptor TOL, por receptores fagocíticos, pero el interferón lo necesita para que se produzca eso. Sin esto, pues no se puede como matar adecuadamente el microorganismo. Entonces, perdón. Entonces, macrófago le secreta interleuquina 12 y natural killer le responde produciéndole el interferón gamma para que se pueda activar como macrófago M1. Entonces ya vemos cómo hay una conversación. ¿Ustedes por qué no hacen señalitas de este niñito de acá? Háganme un favor, gracias. ¿Qué dice? Ay, usted se me ha quedado conligando. Oh, María. Yo sé que están preocupados por el montón de nombres, yo lo sé, pero la recomendación, muchachos, es que este fin de semana les hagan un tiempito a repasar esto y a mirar qué no es vendido. Van a ver que sí, vamos a repetir muchas citoquinas, cada clase como en el mismo sentido, entonces eso le va dando más facilidad de... Listo. Nos quedarían faltando estas tres para el resto de clases, ¿cierto? Como media hora, menos, 15 minutos. Listo. No me asusto. No voy a correr. Inicia respuestas inflamatorias, ya lo sabemos. Y eso lo van a ver en patología. Inflamación, lo ven en patología, entonces nosotros no vamos a enseñar inflamación. Y células no adquieren memoria inmunológica, ya lo saben. Entonces, no se los repito. ¿Qué vamos a ver aquí? Que provee señales para la respuesta inmunológica y empezamos a hablar de la célula nuclear. Esa sería la parte final de la clase. Ok, miremos esta gráfica. ¿Qué nos está diciendo esta gráfica? Nos está diciendo que aquí en la piel, pues nos muestra solo la célula dendrítica, pero nosotros ya sabemos que debajo de las barreras tenemos macrófagos, células dendríticas, mastocitos, ¿listo? Entonces, nos muestra que la célula dendrítica, ojo, miren la función tan importante que tiene. La célula dendrítica fagocita, procesa, ¿qué quiere decir procesa? Fagocita, mata, parte en pedacitos, eso es procesar, lo que acabamos de aprender de la fagocitosis. Y además tiene un plus que no hace el neutrófilo, y es que expresa en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, en este caso tipo 2, un péptido, un antígeno peptídeo. Y eso lo van a hablar también cuando vean con el profesor Santiago MHC. Entonces vuelvo y les repito. La célula dendrítica fagocita, procesa, que es lo que acabamos de aprender que pasa en el fagolisosoma, y un pedacito de péptido lo carga, como mi brazo fuera el MHC, y lo muestra. ¿A quién se lo va a mostrar, muchachos? A los linfocitos T, que son los únicos que necesitan presentación antigénica. ¿Ok? Entonces miren lo que hace la célula dendrítica en su gran función. Hace lo que les acabo de mencionar y coge a través de los vasos linfáticos y viajan hasta un órgano linfoide secundario, que en este caso es un nódulo linfático. En el nódulo linfático, ¿a quiénes va a encontrar? ¿Ya vieron eso con el profesor Santiago? ¿Cierto que sí? Pues van a encontrar una zona donde están los linfocitos T y unos folículos linfoides donde están los linfocitos T. ¿Sí? Entonces, en la corteza y en la paracorteza. ¿Listo? Entonces,
como el linfocito B no necesita presentación, y eso se lo voy a enseñar más adelante, en el segundo corte, el linfocito T sí o sí necesita que le muestren ese pedacito. ¿Ese pedacito de qué es? De péptido, son pedazos de proteína. A esto que ustedes están viendo aquí se le llama presentación antigénica. Y si ustedes observan, aquí le falta un detalle, yo siempre le voy a echar tierrita al dibujante de abajo, porque no es inmunólogo, es dibujante. Entonces, este linfocito al cual la célula dendrítica le va a hacer la primera presentación antigénica se llama linfocito virgen o naïf. ¿Listo? Y el linfocito virgen o naïf necesita dos señales, sí o sí. La del MHC con el péptido que se une al TCR, y otra que les dije más adelante, se las explico, y es que la célula dendrítica a través de su receptor STOL expresó el CD80, que lo acabo de borrar allá, el CD86, que son las moléculas coestimuladoras, que se van a unir a un receptor en el linfocito T que se llama CD21. En conclusión, les digo que el linfocito T virgen necesita dos señales para activarse. Una mediada por su TCR y otra mediada por el receptor CD28. Al CD28 se le unen las moléculas coestimuladoras que vimos que los receptores son los que la inducen, y al TCR el MHC que está cargando el péptido. ¿Listo? Esto lo van a ver más profundamente más adelante, pero yo necesito que lo entiendan para que sepan por qué es tan importante la célula dendrítica y cuál es su función. Entonces, muchachos, normalmente la célula dendrítica que está en nuestra piel está inmadura. Inmadura quiere decir que no tiene tantas dendritas. Miren esta diferencia entre esta y esta. ¿Sí? ¿Qué va a reconocer esa célula dendrítica en la piel? PAMs y TAMs, a través de sus distintos receptores. Entonces, aquí nos muestran los receptores TOL, los receptores de colonitina, bueno, todos los PRRs que aprendimos. Entonces, cuando son microorganismos serían PAMs, cuando es una célula tumoral, una célula isquémica, una célula que se destruyó, TAMs. ¿Con qué los va a reconocer? Con los PRRs. Aquí está inmadura, estamos en la piel, donde ella va a tener contacto con los PAMs o con los TAMs. ¿Qué va a suceder? Que ella una vez capta el antígeno, vimos en la diapositiva de atrás, lo endocita, lo está procesando y va expresando, va extendiendo más las dendritas y cambia los receptores. Miren que acá teníamos PRRs, pero acá tenemos más moléculas del MHC y estos fosforitos que se llaman el CD80, CD86. Y es cuando ella empieza a migrar. ¿A dónde va a migrar? A un órgano linfoide secundario. ¿Y qué va a suceder allí en ese órgano linfoide secundario? Pues que ella necesita presentarle a través del MHC al TCR para que haya una señalización intracelular y al CD28 que reciba el CD80, CD86, que es lo que vimos en la diapositiva de atrás. ¿Qué va a suceder? Ella se activa. En la activación el linfocito T tiene que tomar decisiones. ¿Cuáles decisiones, profesora? Ella tiene que decir, de acuerdo al mensaje que me llegó, qué subpoblación de linfocito T se necesita para responder adecuadamente. ¿Qué es responder adecuadamente?
es secretar las citoquinas pertinentes para activar los grupos celulares para esa defensa. Entonces, por eso ustedes ven aquí una flecha y dice linfocitos T helper o ayudadores o colaboradores se pueden diferenciar en TH1, TH2, TH17 o inclusive en T reguladores. T reguladores regulan toda la respuesta. Linfocitos TH1, ¿se acuerdan que les dije? Las células linfoides innatas secretan las mismas citoquinas que los TH1. Las células linfoides 2 secretan las parecidas a las TH2 y las células linfoides 3 secretan citoquinas parecidas a los TH17. Eso mismo vieron al final del video de los receptores TOR. Ustedes vieron que salían como unos grupos de células y decía, estas secretan esto, esto secreta esto, esto secreta esto, y pues sirve para hermintos, para virus, para hongos y parásitos. Todavía no necesitan saber eso. Es decir, así, eso se va a exponer en el segundo corte. Pero estas clases iniciales ustedes tienen que tener como un de todito, ¿sí? Y después profundizar, ¿ok? Bueno, eso fue lo que les dije, eso ya lo sabemos. La inflamación tiene 5 signos cardinales, que lo mencionamos en la clase pasada: el calor, el rubor, el edema, el dolor y la pérdida de la función. Lo mencionamos en la clase pasada cuando les dije qué pasa cuando nos chuzamos, cuando nos cortamos, ¿sí? Esto se los van a enseñar en patología. Entonces yo no traje sino los signos cardinales. Y me gustaría que averiguaran las funciones de estas otras células que no vimos, que son los basófilos, los eosinófilos, que los van a necesitar cuando vean hipersensibilidad tipo 1, los mastocitos también cuando vean alergias, ¿sí? Esos tres que están allí rodeaditos, y en un ratito les subo la clase. Entonces, vamos a, como repasamos al principio de la clase, hoy simplemente les digo, ¿qué vimos en esta clase? Vimos que los macrófagos y los neutrófilos hacen fagocitosis, que en esa fagocitosis hay una muerte inducida por tóxicos como las especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno. Les comenté que los neutrófilos hacían más especies reactivas del oxígeno y dicen que los macrófagos hacen más muerte por óxido nítrico. Vimos el proceso de la fagocitosis, que puede ser mediada por opsoninas. Vimos también que hay unas células linfoides innatas, que la que vimos realmente de todas ellas, ¿cómo se dice? Siempre programando los exámenes, entonces tenemos que verlos en terapia. Listo. Entonces, dentro de ese grupo está la natural killer, que es la célula de la respuesta inmune innata que nos defiende contra tumores y contra virus. Y finalmente vimos que la célula dendrítica, ojo, que de pronto no les recalqué la función, es la primera célula en activar un linfocito de Virgen. Después puede ser activado por otras células como el macrófago, pero la primera célula que llega a activar el linfocito de Virgen se llama célula dendrítica. Eso fue lo que vimos en clase. Voy a dejarles tarea para la próxima clase que veamos complemento, porque quiero que vengan con el dibujo del sistema del complemento. Ojalá lo puedan dibujar. Ahí siempre me lo traen pegado al libro de Abbas. Sí, eso es más fácil. Pero si usted lo dibuja, usted ya va estudiando. Y es más fácil entenderlo cuando usted hace ese dibujo. Lo voy a poner en el Teams, la tarea más tardecito. Les subo la clase que me disculpan que me olvidó. ¿Sí? Entonces, eso va a ser. Y la próxima clase conmigo es del complemento, me imagino que es la próxima semana. Se les va bien. Gracias.